Hola a todos nuestros amigos del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría saludarlos una vez más para continuar nuestra serie de formaciones que nos ayudan un poco en nuestra caminada espiritual. Como ya les había mencionado la semana pasada, hoy vamos a hacer un pequeño mini retiro porque es imposible en 20 minutos hacer un retiro tan profundo, pero al menos dar algunas pequeñas pistas que nos pueden ayudar a realmente entrar en nosotros, reflexionar en nosotros para entender la belleza de este tiempo que la Iglesia nos está ofreciendo, que es el tiempo del Adviento. Y para nuestro retiro nosotros vamos a utilizar pues la liturgia de este segundo domingo del tiempo del Adviento, que nos ayuda justamente a entrar en nosotros por la propia temática que ella nos propone. Entonces, ahí en sus casas, si ustedes tienen la oportunidad de agarrar su Biblia, de ir a buscarla para ir acompañándolo, vamos a trabajar a partir del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos del 1 al 8. Como les dije, es el Evangelio que van a escuchar este domingo y también un poco la primera lectura que nos ayuda a fortalecer. Las lecturas que nos pide este segundo domingo, o digamos así, que nos orienta este segundo domingo del tiempo del Adviento, nos llaman a la conversión. Y es justamente ese sentido, la conversión, que quiero trabajar a partir del sentido del camino. ¿Por qué? Porque como el Adviento es como ese camino que vamos a construir a lo largo ya de estas 3 semanas que nos quedan antes de Navidad, para realmente ir descubriendo en ese caminar la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra historia. Y a partir que vamos descubriendo la presencia de Dios en nuestra historia y nuestro camino, pues hacer la experiencia íntima de su amor profundo que nos haga llegar al día de Navidad para realmente celebrar el nacimiento de Jesús. Pero no como un acontecimiento simplemente histórico, no como un recuerdo, sino como justamente la certeza absoluta de que Él ha nacido en nuestra historia y en nuestro corazón, ¿ok? Y la liturgia nos muestra 2 dimensiones importantes que nos ayuda a descubrir nuestra caminada de fe. Y la primera, si agarramos la primera lectura, pues ella es motivada por la consolación de Dios. La primera lectura es del libro de Isaías y nos muestra un pueblo que está exiliado, un pueblo que está marcado por el dolor, por el sufrimiento, que ya está cansado, como que está desanimado, como que está angustiado, que ya no tiene como que una esperanza de poder regresar a su propia tierra. Y al mismo tiempo que siente todas esas cosas, que siente todos esos sentimientos, comenzamos a ver también cómo que ellos son consolados por Dios. Como que ellos siempre son invitados a emprender ese camino de conversión. Y ahí el camino de conversión comienza por una preparación. En el Evangelio, Juan el Bautista nos dice, hay que preparar el camino del Señor. Y claro, es una metáfora para hablarnos de la necesidad de renovar, sea nuestro corazón, sea nuestra mentalidad, para escuchar y recibir la voz de Dios que nos libera y que nos conecta con el Señor. Si agarramos el tiempo de pandemia que estamos viviendo y que nos está de alguna otra forma también colocando muchas preguntas, nos está colocando también muchas inquietudes, podríamos decir que tal vez nuestra caminada comienza justamente por entender todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses, ya casi un año con todo lo que estamos viviendo, y tal vez nosotros también nos sentimos como ese pueblo, un poco sin esperanza, un poco ya cansados. Algunos dicen, yo ya estoy harto, pero en medio de todo esto, si realmente te conectas con el Señor, comienzas a sentir esa consolación que viene de Él para que puedas encontrarle un sentido a todo esto, para que puedas crecer y para que puedas amadurecer en tu fe. Y obviamente la segunda dimensión es la presencia de Dios como aquel que viene a salvar a su pueblo. Y nosotros descubrimos en esa primera lectura que mismo ese pueblo, estando en el exilio, lejos de sus templos, lejos de su ciudad, lejos de sus sacrificios, acuérdense que primera lectura estamos hablando del Antiguo Testamento, siempre el Señor se manifiesta para escuchar la voz de su pueblo. Y es interesante porque
En nosotros también, algunas iglesias están cerradas, algunas veces nos sentimos también un poco como que frustrados por todo lo que está aconteciendo, pero no es porque una iglesia de 4 paredes está cerrada que Dios no nos escucha, que Dios no camina con nosotros, que Dios no va junto con nosotros. Y eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque el primer paso para nuestro retiro es justamente hacerme la pregunta: ¿en qué parte del camino yo me encuentro? ¿Hacia dónde va mi camino? Es la pregunta tal vez que también puede iluminar este retiro. Adviento es espera la llegada de Jesús. Entonces, si el Adviento es la espera de la venida de Jesús a través de su nacimiento, sabemos que la meta es el nacimiento de Jesús. En tu camino, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? ¿Realmente quieres llegar a conocer ese niño Jesús? ¿Realmente quieres que Él nazca en tu vida, que Él nazca en tu corazón? Y es ahí justamente que entra el Evangelio de hoy. El Evangelio donde nos muestra el ejemplo y el testimonio de Juan el Bautista. Y es bien interesante porque nos dice, estamos al inicio del Evangelio de Marcos. Y si estamos al inicio del Evangelio de Marcos y ya comenzamos diciéndonos, hay que preparar los caminos del Señor anunciando la conversión, entonces es señal que Marcos nos va a querer mostrar quién es Jesús. Y tal vez en esa segunda pregunta para nuestro retiro podamos nos preguntar, ¿quién es Jesús para mí? Porque muchas veces decimos, Jesús es el Hijo de Dios, o Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús es una persona especial, Jesús es tal vez para algunos un profeta, tal vez para algunos Jesús es un amigo, tal vez para otros Jesús es otra cosa, pero para ti, ¿quién es Jesús en este camino de conversión? Porque Juan el Bautista transforma su corazón para que el proyecto de Dios pueda surgir en él. Y entonces el camino de conversión comienza justamente por nosotros convertir nuestro corazón. Porque solamente en un corazón convertido es que los proyectos buenos, los proyectos justos pueden acontecer. Porque solamente en un corazón puro es donde se pueden ir realmente criando todas esas cosas positivas, pueden irse analizando, podríamos decir, gestando como una madre está gestando a un hijo, realmente aquellas cosas positivas que vienen de Dios. Y es justamente en ese comenzar a mirar nuestro corazón que tenemos que entender que este retiro nos tiene que ayudar a hacer como que un entrar dentro de nosotros para poder descubrir en mi corazón qué es lo que existe. Realmente existe la paz, existe la tranquilidad, existe el amor, existe la reconciliación, existe la solidaridad, existe la verdad, existe la justicia. Porque si tenemos todo esto en nuestro corazón, pues estamos en el camino correcto de la conversión. Pero si tenemos otros sentimientos como la angustia, como el desespero, tal vez como el enojo, tal vez como tantas cosas que muchas veces las hacemos parte de nuestra vida y lo colocamos en nuestro corazón, entonces es necesario ir limpiando ese corazón. Y tal vez este pequeño retiro te tiene que ayudar a hacer esa limpieza de tu corazón para decir, esto no me ayuda. Porque esto no va a hacer con que el día de la Navidad Jesús nazca en mi vida. ¿Por qué? Porque aquel niño que va a nacer, si te acuerdas, es un Dios de amor. Y las características que van contrarias al amor, pues como que no se encajan con ese niño Jesús. Entonces, si queremos sentirlo y experimentarlo en nuestra vida, pues tenemos que tener un corazón limpio, tenemos que tener un corazón puro, tenemos que tener un corazón en paz. Y si el primer punto es transformar nuestro corazón, pues obviamente el cambio que queremos ver en nuestra vida, pues comienza por esa busca dentro de nosotros de la presencia de Dios. Porque si no lo encontramos, pues no lo vamos a escuchar. Y muchas veces nos pasa eso, que como no escuchamos la voz de Dios, pues no sabemos qué hacer. Y ahí caemos en grandes errores, ahí cometemos grandes faltas. ¿Por qué? Porque como que la voz de Dios simplemente
voy a misa, tal vez hago una pequeña oración, tal vez hago una pequeña cosa, pero no me conecta, pero no me cría intimidad. Y si no me conecta y si no me cría intimidad, pues no me produce fruto. Y es justamente en la falta de los frutos que está justamente la falta de amor verdadero hacia Dios. Entonces, por eso hay que ir colocándole en ese camino de conversión cómo que tú vas, cuáles que son tus frutos, cuáles que son tus experiencias de amor, cuáles que son realmente las experiencias de intimidad con el Señor. Y ahí vas a ir viendo cómo que realmente tu vida va siendo de alguna otra forma construida a partir de ese amor que Dios tiene en tu corazón. En la abertura del Evangelio, Marcos nos dice, Jesús es el Hijo de Dios. O sea que el objetivo central del Evangelio, como les decía, entonces es revelarnos quién es ese Jesús. El sentido del Adviento es justamente que en estas 3 semanas que nos faltan, tú puedas responder a esa pregunta en tu corazón, en tu vida, y puedas responderle al Señor quién realmente es para ti. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues no vamos a caminar conforme el proyecto que Dios tiene para nosotros. Y ahí aparece de nuevo, Juan aparece en el desierto y nos dice, está anunciando un bautismo, pero es un bautismo de conversión. Y si es un bautismo de conversión, entonces nos dice, es el tiempo favorable, es el momento de realmente cambiar tu estilo de vida, cambiar tu forma de ser en vista de aquel que va a venir. Porque aquel que va a venir es mucho más fuerte. Obviamente, el Bautista está anunciando al propio Jesús. El Adviento te está anunciando a ese Jesús, que viene obviamente a través de la pureza de un niño para decir, ese niño es el centro. Ese niño es realmente lo que tiene que hacer con que toda tu historia, con que toda tu vida gire alrededor de ella. Por eso que el Adviento es el tiempo de conmemorar y celebrar a aquel que vino para nos proponer una nueva orden, sea en nuestra sociedad, pero en el caso de nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, podríamos decir en nuestras propias familias, en nuestras propias instituciones. Pero es una nueva orden que se fundamenta ¿en qué? En el amor, en la solidaridad y en la justicia. Y en esa práctica de amor, solidaridad y justicia es que justamente nosotros tenemos que entender que el camino que nos lleva al Señor está en la práctica de eso. Si miramos Juan el Bautista, va en la contramano de todo. ¿Por qué? Porque la sociedad que le tocaba a Juan el Bautista era todo lo contrario de solidaria, era todo lo contrario de una sociedad justa, era todo lo contrario de una sociedad que anunciaba el amor. Juan va contra todo eso. Y nosotros, si nos colocamos en nuestro tiempo, también vamos en contra de una sociedad que parece tan injusta, donde parece que hacer lo correcto está errado, donde parece que hacer el bien pues no beneficia a nadie, donde parece ser que tenemos que ir en la contramano de esa sociedad para ser ejemplos y modelos, pero no solamente por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, sino por la forma que actuamos. Entonces, preparar el camino del Señor pues significa justamente gritar por aquellos que no pueden gritar, ser la voz de todos aquellos que están siendo injusticiados, pero principalmente significa aprender a sacar de mí todo lo que no corresponde al Señor. Y eso es maravilloso para este tiempo que tenemos en el Adviento. También el Evangelio nos va a decir que Juan el Bautista, él es una persona súper simple, es una persona desprendida, es una persona que simplemente se vestía, nos va a decir, con pieles de camello, que comía la comida que comían los pobres, que se alimentaba como ellos, y en eso nos comienza a decir, entonces, si Juan nos está diciendo que la simplicidad y la humildad es justamente el sentido que tiene que prevalecer en este tiempo, pues hay que también llevarlo en consideración. Porque nosotros somos de una sociedad consumista totalmente. Y más en este tiempo en que nos aproximamos de la Navidad. Y se nos olvida que es en la simplicidad, que es en la humildad, en que Dios se manifiesta. Y de ahí que si la simplicidad y la humildad pues es una llave,
es para que tú comiences a mirar en tu corazón la práctica de esa humildad. ¿Qué tan humilde eres? Y humilde no significa tener o no tener, sino significa saber posicionarte frente a todo aquello que se está presentando enfrente de ti. Y a partir de todo lo que se te está presentando, saber escoger con la sabiduría y humildad de corazón, de decir, yo sé que esto me hace bien y le hace bien a mis hermanos. En el sentido de decir, la forma que yo actúo sería como que la forma que Dios actuaría si estuviera en este momento. Y eso es lo que tal vez más nos cuesta, lo que más trabajo nos da. Por eso que hacer un pequeño retiro en el Adviento es complicado, porque simplemente escuchar la voz de Dios para yo escuchar mis ruidos internos, todo aquello que tenemos en nuestro corazón para poder transformarlo, para poder cambiarlo. Pero el silencio nos incomoda, pero el silencio muchas veces nos hace querer buscar formas para no estar en silencio. Nos hace querer buscar o música en fin, cuando comenzamos a escuchar lo que traemos dentro, que nosotros sabemos que no está bien, rápidamente como que lo queremos ocultar, como que le queremos cambiar. Y es justamente el trabajo contrario que se tiene que hacer. Es escuchar esos ruidos internos para que descubras lo que realmente te incomoda, para que puedas trabajarle la raíz a eso que te incomoda y lo puedas superar. Es como, por ejemplo, cuando vas a la misa cada domingo y la liturgia de la palabra te dice lo que estás haciendo mal, te dice lo que de alguna u otra forma tienes que cambiar. ¿Para qué? Pues para transformarlo. Porque si vas a la misa y tú dices, ay, como que Dios me mostró que aquí no estoy bien, y tú te haces otra vez del sordo, pues no lo vas a trabajar. Y si no lo vas a trabajar, pues ¿de qué te sirvió? De nada. Entonces, el Adviento es eso. Es decirle, hay algo que realmente necesito hacer, ¿para qué? Para poder ser mejor persona, para poder ser mejor cristiano. Y ahí podemos entrar en este tiempo que nos está tocando vivir. Durante este año, debido obviamente a la pandemia, hemos estado por mucho tiempo isolados, distantes, separados, por decirle de alguna otra forma. Es como la experiencia del desierto que Juan nos presenta en el Evangelio de hoy. Y el desierto pues es el lugar también donde yo me voy purificando, por eso el sentido de caminar. Y al mismo tiempo que me voy purificando, al mismo tiempo que voy caminando, pues me voy liberando de todas mis cargas. Voy dejando en el camino todo aquello que no me sirve y me voy sintiendo más leve porque voy en dirección del Señor. Y cuando vas en dirección del Señor y ya vas transformando todo aquello que has dejado a lo largo del camino, tú comienzas a alegrarte, comienzas a sentir esa paz, comienzas a sentir esa fuerza, que es lo que vamos a trabajar en el tercer domingo del Adviento a través de la alegría, y después en el cuarto a través de la figura de María, que nos dice, ya está aquí, ya está por venir ese niño. Y si nosotros hacemos justamente eso, descubriremos la belleza de realmente ir libertándonos, sacando de nuestra vida todo aquello que no nos sirve. Y vas a ver la belleza que es poder sentir una conciencia tranquila, una conciencia en paz, pero principalmente un corazón puro para poder amar a aquel que debe nacer en tu vida. Entonces, si este tiempo de distanciamiento, si este tiempo en que muchas veces no pudiste abrazar o no puedes abrazar a los que están tan cerca de ti, si este tiempo tal vez te dejó un poco angustiado, un poco nervioso, un poco con miedo, es el momento de decir, no. Si yo soy fruto del amor, yo tengo que encontrar en el amor la fuerza para poder posicionarme frente a todo esto, no para alejarme, sino al contrario, para agarrarme de aquello que realmente es mi centro, de aquello que realmente es el motor de mi vida, que me hace mirar mismo en este tiempo tan difícil, tantas cosas positivas. Y gracias a Dios que en este tiempo mucha gente consiguió encontrar como persona, consiguió encontrar como familia, pero principalmente consiguió encontrar con Dios. Y a partir del encuentro con Dios, encontrar esas palabras positivas, ese sentido positivo que la vida nos da, para poder realmente decir, es esto que tiene que acontecer, es esto que se realiza en un desierto, que es el desierto, podríamos representarlo como si fuera nuestra propia vida, para decir, es esto que realmente el Señor me está pidiendo,
es esto que quiere que yo haga en este tiempo de Adviento, y no solamente en el tiempo del Adviento, sino a lo largo de toda mi vida. Entonces, si quieres realmente conectarte con el Señor, comienza a hacer eso. Y te voy a decir tal vez algunos pasos que te pueden guiar y orientar para que sea más profunda la intimidad con el Señor. Y el primer paso, pues, es obviamente reconocer cuáles que son tus pecados, cuáles que son tus faltas, cuáles que son tal vez tus límites, cuáles son las actitudes, las acciones, los pensamientos que están o que estás realizando en este momento, para una vez reconociéndolos, poder trabajarle la raíz. Escucha bien, trabajar la raíz del problema. Porque cuando no se trabaja la raíz del problema, lo volverás a repetir. Y el pecado siempre será constante. ¿Por qué? Porque solamente le colocas como que una máscara, pero la máscara pues nomás lo cubre. No se trabaja el problema. Y en cuanto no se trabaja el problema, pues no se va a poder. Entonces, identifícalo y trabaja la raíz para que puedas sentirte en paz, para que puedas sentirte libre. El segundo punto que también nos puede ayudar es cómo que yo estoy criando puentes para aproximarme de mi hermano, para aproximarme de aquel que muchas veces lo veo tan distante, o de aquel que muchas veces me hizo algún daño, de aquel que algunas veces me ofendió, o en fin. ¿Cuáles que son los puentes o las formas que puedes construir esos puentes? Pues es muy fácil. Es comenzar derrubando los muros que tú mismo construyes en tu vida. Muros como, por ejemplo, yo soy jefe, el otro es empleado, yo soy pobre, el otro es rico, mi orientación sexual es esta, la del otro es esta. Son los prejuicios que tenemos. Porque los prejuicios no crían puentes. Los prejuicios crían muros. Y si quieres encontrarte al Señor, pues tienes que inspirarte en Jesús. Y si te fijas, Jesús siempre construía puentes porque comenzaba a mirar en el otro lo que el otro tenía de positivo. En uno de los temas ya habíamos trabajado un poquito este sentido, en el sentido de decir, Jesús miraba a la persona, no miraba la actitud de la persona. Y si comenzamos a mirar la persona como tal, descubriremos que si Él es persona y yo soy persona, el otro tiene cosas positivas, tiene cosas negativas como yo tengo. Y ahí comienzas a agarrarte de lo positivo para construir ese puente. Entonces ese es el segundo punto que tienes que trabajarle muy bien para que realmente este Adviento sea realmente tu fuerza y sea tu sustento. Y el tercer punto, que tal vez sea el que tiene que hacerte vibrar por dentro, es mirar a aquel que va a nacer, que es el Jesús, ese niño Jesús que viene cargado de regalos, y preguntarte, ¿cuáles que son los regalos que Él está trayendo a mi vida para yo aprender a ser feliz? Porque estamos en una sociedad donde la gente no sabe ser feliz, porque busca la felicidad en tantos lugares y se olvida de buscarla dentro de sí, se olvida de buscarla dentro de su corazón. Y ese niño Jesús que va a nacer el 25 te trae miles de cosas, te trae paz, te traes armonía, te trae solidaridad, te trae reconciliación, te trae justicia, te trae todos los valores que necesitas para ser feliz. Entonces pregúntate, es como si dijeras, el 25 que yo vaya a la misa o que yo escuche la misa en la televisión, cuando ese niño esté celebrando su nacimiento, cuando todos nos alegremos por ese Jesús que está naciendo, tú puedas decir, ¿cuál es el regalo que yo voy a estar abriendo para trabajarlo en mi vida, para realmente descubrir la belleza de la felicidad? Tal vez te falta la paciencia, pues abre el regalo de la paciencia. Tal vez te falta el regalo del amor, pues abre el regalo del amor. Entonces agárrate de todo lo que ese niño te está ofreciendo para decir, solamente necesito esto para aprender a vivir, para aprender a realmente planificar mi vida a partir de la felicidad que Dios siempre me ha mostrado y que Dios siempre me ha dicho que me tiene aquí única y exclusivamente para ser feliz. Entonces, si sigues como que esos tres mecanismos, este tiempo te será maravilloso. Y te será maravilloso
porque las luces, porque los regalos, porque todo aquello que es externo y que es bonito, porque el tiempo de Navidad es muy bonito, el tiempo del Adviento es fabuloso, pero todo eso será superficial cuando colocas tu mirada en lo que es esencial. Y lo que es esencial en este tiempo se llama Jesús. Por eso que siempre te destaqué a lo largo de esta pequeña charla, siempre responde quién es Jesús en tu vida. Y si dejas lo superficial, si dejas lo que realmente no es tan importante y te enfocas en ese niño que quiere nacer en ti, descubrirás la belleza de poder llegar un 25 de diciembre, de poder abrazar a tus seres queridos donde sea posible, de juntarte con tus seres queridos y con esa alegría que nace del corazón, en ese abrazo poder decirle Feliz Navidad. Y en ese Feliz Navidad decirle, Jesús ha nacido en mí. Y es ese Jesús que ha nacido en mí que te quiero ofrecer en este día. Porque Feliz Navidad es eso. Feliz Navidad es poderle decir al otro, Jesús ha nacido en mí. Jesús está en mi corazón y Jesús está en mi vida. Entonces los invito a que hagamos realmente esos pequeños pasos, son solo pequeñas líneas para ser seguidas. Obviamente nuestro tiempo es muy corto, pero pienso que si le entramos a este texto, si le entran a esos puntos que les acabo de decir, les aseguro que harán un proceso de conversión muy grande. Y en ese proceso de conversión encontrarán al Señor. Entonces, que realmente este tiempo sea un tiempo favorable, sea un tiempo de encuentro con el Señor y que realmente, como se los dije anteriormente, que puedan celebrar la Navidad y que realmente puedas decir en tu corazón, finalmente celebré la Navidad como la debería de haber celebrado siempre, con un corazón puro, con un corazón humilde, pero principalmente con un corazón lleno de Dios. Que Dios los bendiga y que realmente este tiempo, que es una oportunidad bellísima que la iglesia nos da, lo podamos aprovechar para sentir no solamente la belleza del Adviento, pero para sentir principalmente lo maravilloso que es tener a Dios como el centro de nuestro corazón y como el centro de nuestras vidas. Les dejo un fuerte abrazo y si Dios quiere nos encontramos la próxima semana.